lugar. Esta es una realidad global y masiva. Fíjense en esto, somos 850 millones de mujeres en el mundo en esta edad, de las cuales 8 de cada 10 vamos a tener síntomas vasomotores como son los molestos sofocos. Y 3 a 4 de cada 10 vamos a tener síntomas severos que van a afectar nuestra calidad de vida en estos 20 años. Por lo tanto, no es algo que tengamos que minimizar, es algo que tenemos que poder gestionar. Esta es un poco mi presentación académica. Acá lo que les quiero compartir es que yo soy médica internista como primera formación y es mi primer amor, pero a lo largo de mis años de medicina interna vi que mis pacientes no mejoraban. Yo hacía todo lo que me habían enseñado en la universidad, aplicaba todo lo que sabía y mis pacientes se complicaban. Entonces ahí empecé con un cambio de paradigma propio de cómo ver a mis pacientes, a las enfermedades, y hoy atiendo a mis pacientes buscando como un perro sabueso la causa que los lleva a estar mal. ¿Por qué? Porque si yo puedo trabajar en esta base, que es donde se están formando estas enfermedades o estos cambios, yo puedo modificar esta punta del iceberg, que es el síntoma. Ante lo cual, si yo trato la causa, el síntoma ya no tiene necesidad de existir en ese cuerpo. Y ese es el fundamento para mí de la medicina de hoy. Y acá tenemos el primer problema, una brecha, un abismo entre el cuidado que necesitamos las mujeres de esta edad y el conocimiento que los médicos tenemos sobre esto. Es el primer problema que tenemos acá. Luego, a lo largo de estos minutos que tenemos juntos, vamos a tratar de explicar por qué una condición tan prevalente es tan mal manejada. Desde mi humilde punto de vista es porque los médicos tenemos poco conocimiento y en general cuando las mujeres vamos al ginecólogo o al clínico o al internista nos dicen es normal, atravesala, ya va a pasar, cuando esa no es la respuesta que estamos esperando. Lo segundo es cuándo tenemos que pensar en ella, cuándo sospechar que una persona que viene a consultarnos está transitando en esta etapa. Si esta etapa siempre la tenemos que vivir de mala manera, con muchos síntomas y pasándola mal, o es posible transitarla en bienestar. Y por último, ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar para ayudar a las personas que nos consultan? Y acá lo que les quiero mostrar, me voy a correr un poquito para que podamos ver bien. Esto es lo que pasa con nuestras hormonas a lo largo de nuestra vida. Entonces, fíjense que los años reproductivos tenemos dos. El que viene por acá es el estrógeno, este que viene por acá es el estrógeno, y esta es la progesterona, que son las dos hormonas más importantes a nivel ovárico nuestra. Fíjense cómo en la etapa reproductiva están bastante estables, nunca son lineales, siempre hacen picos. Nosotros tenemos picos de secreción hormonal. Pero fíjense cuando empieza esta etapa que se llama transición menopáusica, lo que pasa no es un declive, que yo un día me desperté y dije, ay, no tengo más hormonas, ¿qué voy a hacer? No es así. Lo que empieza es una secreción errática. ¿Esto qué quiere decir? Un ciclo las tengo, al otro ciclo no las tengo, al otro ciclo las tengo normal. Y la primera que se altera es la progesterona, que es la que empieza a bajar en esta etapa de transición menopáusica. Acá los estrógenos hacen picos erráticos que nos llevan a tener un montón de síntomas en esta etapa, y luego en la etapa de menopausia las hormonas permanecen muy bajitas a lo largo del resto de nuestra vida. Bueno, y acá un poco esto, lo que sentimos las mujeres. Perimenopausia, transición menopáusica, estamos en una montaña rusa emocional. Estamos felices, lloramos, nos angustiamos y nos irritamos en la misma hora. No es en el mismo mes, es en la misma hora del día. Nuestros maridos vienen y salen para el otro lado porque ya nos ven la cara y dicen, acá algo no está bien hoy. Lo importante es que sepamos, lo que voy a tratar de hacer hoy es transmitirles un poco que todo esto tiene una base fisiológica y bioquímica. ¿Por qué? Porque si conocemos esta causa, la vamos a poder tratar para que el síntoma ya no esté más. Entonces, es este proceso de fluctuación hormonal que, a diferencia de lo que nosotros pensamos que empieza a los 45, 47, acá es el primer error, empieza mucho tiempo antes. La transición menopáusica temprana está descrita desde los 25 a 30 años, o sea, empieza realmente muy pronto, y el tiempo es variable hasta que yo entre en menopausia. Es lo que dice esta diapo, vamos a seguir. Y acá lo que les quiero contar es todo lo que nosotras podemos sentir en esta etapa.
Hay algunas diapos que están basadas en artículos científicos para que tengamos el sustento para poder transmitir lo que queremos transmitir y saber que nosotros tenemos una etapa de transición menopáusica precoz en las cuales vamos a tener ciertos síntomas y los que priman acá son los de la índole mental. Cambios de humor, alteraciones en el sueño, irritabilidad, mi ánimo está bajo, me encuentro más bien deprimida o bajoneada. Y también hay perturbancias de índole cognitiva, la famosa niebla mental. Voy a buscar algo que venía a buscar, qué tenía que hacer, si no me lo apunto no me acuerdo, ¿sí? Eso es una de las primeras cosas que pasa. Luego vamos a tener toda esta otra parte, que son los cambios metabólicos que vienen a la par. Estos cambios metabólicos puedo tener alteraciones en el colesterol, el cuerpo empieza a cambiar, como lo mismo, me muevo igual, pero aumento en kilos. Pero es un aumento de peso diferente al que yo viví en otras etapas de mi vida, porque es un aumento de peso que va todo a la barriga. No va a las piernas y a las caderas, va a la barriga. Justamente esa acumulación de grasa a nivel central va a aumentar mi riesgo metabólico y cardiovascular en la etapa posterior, que es la menopausia. Y también se disparan ciertos marcadores de inflamación que van a hacer que mis ovarios funcionen cada vez peor. Se altera mi permeabilidad intestinal y mi microbiota, lo que va a hacer que esta inflamación esté como en un círculo vicioso negativo. En una etapa un poquito más avanzada empiezan los síntomas vasomotores, que es lo único que nosotros identificamos como transición menopáusica. En realidad nos preocupamos cuando decimos, estoy con los calores, estoy frita, ya no puedo hacer nada, ¿sí? Y esto ha empezado muchos años antes sin que nos demos cuenta. Y ya yendo a una transición menopáusica un poco más tardía, podemos experimentar ciertos síntomas como geniturinarios. Hay pacientes que manifiestan en la consulta, por ejemplo, dolor al mantener relaciones sexuales. Cuesta mucho a veces que la paciente se abra en esto y es algo que a veces nosotros tenemos que preguntar. Y también empieza todo un cambio en el metabolismo óseo, en lo que es la formación y la pérdida del hueso. El hueso se empieza a perder, nos cuesta formar hueso y formar también masa muscular. Ahora vamos a hablar un poquito de las causas para luego poder hablar cómo las vamos a tratar y cómo podemos ayudar a nuestros pacientes. El inicio siempre es silencioso, no nos damos cuenta, pasa aguas abajo, a mucha profundidad. Y el primer problema que tenemos es este. ¿Por qué? Porque el estrógeno es una molécula que no solo funciona como hormona, es un inmunomodulador muy potente, potencia mi inmunidad. Es un antiinflamatorio, modula los niveles de citoquinas plasmáticas, protege a las células de las llamadas especies reactivas de oxígeno que tienen que ver con la inflamación celular crónica silenciosa y activa esta vía tan maravillosa y protectora que se llama la vía del NRF2. Entonces, cuando el estrógeno baja, todo esto bueno que yo tenía empieza a faltar. Y yo entro primero en un estado que se llama inflammation. Inflammation es un término que se acuñó en medicina hace unos 5 años, que significa, porque estoy inflamado, envejezco y me enfermo. Todas las enfermedades crónicas tienen una base inflamatoria, todas las que buscan, neurodegenerativas, cáncer, autoinmunes, todas tienen una base inflamatoria. Hay un aumento del estrés oxidativo, hay un compromiso de una parte de nuestro cerebro que se llama microglía, que es la parte inmune del cerebro, y también es la parte que se encarga de eliminar los desechos tóxicos. Entonces, mi cerebro no solo está inflamado, sino que además no puede eliminar toxinas. Ahí vamos a poder empezar a unir síntomas con causas. Tengo niebla mental, tengo inflamación cerebral, ¿sí? Hay una disfunción mitocondrial. Las mitocondrias son pequeñas organelas, o sea, son partecitas de la célula y son los motores energéticos de la célula. Cuando una mitocondria funciona bien, yo voy a hacer el ejemplo de un coche con el caño de escape, con el escape. Cuando el coche tiene una buena combustión, el humo es limpio. Cuando el coche tiene una mala combustión, el humo es sucio. Eso pasa con la disfunción mitocondrial. Genera una energía de mala calidad con mucho desecho posterior que va a hacer que esta inflamación aumente. Esto lleva a un aumento de las especies reactivas de oxígeno y a una inactivación de esta vía que es la NRF2. Y llegamos a esto que, no sé si alguno ha escuchado este término, senescencia celular, son términos que están ahora como muy de moda, los podemos escuchar. La senescencia celular, para tenerlo claro, nuestras células son creadas por nuestro cuerpo y tienen una función y un tiempo de vida. Por ejemplo, mi cuerpo genera un glóbulo rojo y le dice, tienes la función de llevar el oxígeno a los tejidos y vas a vivir solo 120 días.
el día 120, aunque el glóbulo rojo sea funcional, se autodestruye, porque tiene que dar inicio a otro ciclo celular, van a ser uno nuevo de la médula. La senescencia celular es esa célula que tiene que formar un glóbulo rojo, ya no se puede dividir, queda en un estado, en un limbo. Yo le llamo células zombies. ¿Por qué? Porque es muy gráfico para nosotros pensar que hace un zombie. Genera cosa mala a su alrededor. Pero si muerde a alguien, ¿qué pasa? Infecta. Y eso es lo que hacen estas células. Estas células generan muchos mediadores químicos inflamatorios que se llama fenotipo secretor asociado a la senescencia, que van a ir contagiando a las células que tienen a la par. Entonces, de repente, yo tenía una, tengo 10, tengo 20, tengo 30. Es un fenómeno en cascada. ¿A qué nos lleva este fenómeno en cascada? A empeorar todo esto. Huevo y gallina. Primero esto, luego esto, círculo. ¿Sí? A partir de ahí. Y ahora vamos a ver por qué tenemos los síntomas que tenemos en esta etapa de transición menopáusia. Lo primero, el cerebro realmente está en una crisis. ¿Por qué? Porque hay un desacoplamiento bioenergético. El estrógeno para la mujer es un regulador maestro de la energía a nivel cerebral. Cuando baja, hay un desacoplamiento del estrógeno, esta red eléctrica, en la cual esta red entra en una hipofunción. Hay un hipometabolismo cerebral. Mi cerebro ya no puede utilizar los nutrientes de manera igual. ¿Qué voy a tener? Fatiga, niebla mental, ¿sí? Esto, en esta señalización del estrógeno y esta alteración, es lo que explica parte de los síntomas que vamos a tener. Otra de las cosas que ocurre a nivel de nuestro cerebro está conectado a través de neuronas, que realmente es una red eléctrica muy potente. Y nosotros tenemos estructuras en el cerebro que nos permiten actuar de una forma u otra. Entonces, acá tenemos una estructura que se llama amígdala. La amígdala es el centro del miedo. Cuando mi amígdala se activa, yo entro en modo supervivencia. Todo es una posible crisis. Y tengo otra estructura que se llama corteza prefrontal, que lo que hace es regular esta amígdala y decirle, estate tranquila, el problema es mental, no es real. ¿Sí? ¿Qué pasa en esta etapa? Hay un cortocircuito. Y la corteza prefrontal no le puede decir a la amígdala que el problema no es tal. Entonces, yo en esta etapa, si tengo una hiperactivación de la amígdala, realmente me encuentro en un modo supervivencia. Lo que explica que estemos hiperreactivas. Nos hacen así y saltamos, ¿sí? Todo tiene una explicación. Luego tenemos la niebla mental y los cambios de humor, lo más referido por nuestras pacientes a nivel de la consulta, porque los estrógenos también son moduladores maestros de nuestros neurotransmisores a nivel cerebral. Son palabras difíciles, pero para entender, un neurotransmisor es una sustancia que me va a permitir sentirme de una manera o de otra. Entonces, la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, de la estabilidad del estado de ánimo. ¿Qué pasaría si yo de repente dejo de tener eso a mano? Me vuelvo inestable, no estoy contenta, y la serotonina además regula qué como y cuándo paro de comer, mi control alimentario. Entonces, además de que estoy triste, estoy comilona, me como lo que encuentro en el camino, ¿sí? Luego tenemos la dopamina, que es el neurotransmisor que se relaciona con la motivación, ganas de emprender, ganas de hacer cosas, puedo con todo, y también de las funciones cognitivas superiores, concentración, memoria, foco. Esto también en esta etapa empieza a cambiar, se desregulariza. Y por último, un neurotransmisor que es por excelencia el relajante del sistema nervioso central, que es el famoso GABA, que pueden haber leído, es el ácido gamma-aminobutírico. Este neurotransmisor me permite estar en estado zen, calma, yo digo agua de estanque, no hay movimiento. Esto también falla, entonces mi tendencia va a ser estar irritable, poco motivada, descontenta y con muchos cambios de humor. Y luego tenemos esto también a nivel cerebral, que es una alteración de nuestros ritmos biológicos natos. Nosotros tenemos algo que se llama ritmo circadiano. Básicamente todo nuestro cuerpo se mueve por ritmos. El sueño y vigilia, la secreción de las hormonas, la secreción de los neuropéptidos, todo tiene ciclos. La acidez y la alcalinidad, todo tiene ciclos. Esto se desestabiliza porque hay otra estructura a nivel cerebral que yo se las voy a nombrar a modo de que conozcan, que se llama el núcleo supraquiasmático, que es el director de la orquesta de los ritmos circadianos. Él deja de funcionar, entonces mi cuerpo deja de entender cuándo tengo que estar despierta y cuándo tengo que dormir.
Entonces, no solo estoy irritable, poco motivada, comilona, sino que tampoco sé cuándo tengo que dormir y cuándo me tengo que despertar, ¿sí? Y hay un sistema nervioso que se llama autónomo, que es el cual yo no puedo regular con mi voluntad, que es el que regula, por ejemplo, mi ritmo cardíaco, mi frecuencia respiratoria, que también pierde estabilidad y se desequilibra. Dentro del autónomo tenemos el simpático, que es el de la lucha, de la huida, el estrés, y el parasimpático, que es el de la reparación y la regeneración. Adivinen cuál se activa. El simpático, claro que sí. Entonces, además de estar en modo supervivencia, estamos preparados para luchar o para huir, ¿sí? Ahora luego vamos a ver cómo podemos revertir todo esto que está pasando. Y tenemos toda esta parte que son los sofocos, las fatigas y las alteraciones del sueño súper frecuentes. A veces hablamos yo tengo amigas y nos juntamos a hablar y todas estamos en lo mismo, nada más que nadie se lo dice al médico. La parte de los sofocos están relacionados con este desacoplamiento que tienen los receptores de estrógeno al cableado a nivel del hipotálamo, que es el que regula la temperatura corporal. La fatiga es multifactorial. Yo no estoy cansada por una cosa, estoy cansada por un montón de cosas en esta etapa. Los cambios cerebrales, los cambios en la microbiota, el estrés oxidativo, la inflamación, todo me va a llevar a un estado de estar fatigada. Y en las alteraciones del sueño, además de lo que ya hemos visto, la progesterona, que si se acuerdan del gráfico, que es la primera que baja, es la hormona que me permite dormir de noche. Entonces, es la primera que baja, lo primero que voy a presentar son alteraciones del sueño. La alteración metabólica, la hemos mencionado, es esto: cambios en el colesterol, una mayor probabilidad de un síndrome metabólico, una insulinoresistencia, obesidad a nivel central, aumento de peso, y también empiezan a ocurrir cambios en nuestras arterias, que en la etapa que viene, que es la menopausia, si no hacemos algo acá, vamos a llegar con hipertensión arterial. ¿Por qué? Imagínense las arterias como un conducto que lleva agua, pero es flexible. Entonces, cuando la presión aumenta, la arteria se hace ancha, para que esa presión no rompa nada en una estructura superior. Pero cuando la presión baja, la arteria se tiene que hacer angosta para que llegue oxígeno a los tejidos. Esto es lo primero que se pierde, esta autorregulación. ¿Por qué? Por dos motivos fundamentales. Primero es la activación del sistema nervioso simpático, que vuelve a la arteria contraída, la arteria no se puede relajar. Y lo segundo es que el estrógeno es un potenciador del óxido nítrico. Al disminuir los estrógenos yo pierdo esto también, ¿sí? Y ahora, habiendo presentado el panorama, vamos a ver que esto realmente es una ventana de oportunidad para actuar, hacer algo con nuestras propias vidas y poder ayudar a las mujeres que nos consultan también, ¿sí? Y acá lo primero, antes de hablar de la suplementación, que voy a hablar de Inmunocal, que es este fantástico producto que todos conocemos, voy a hablar de algunas técnicas de biohacking. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, desde el momento 1 y hasta que el Inmunocal empieza a tener efecto, poder empezar a implementar cambios en mi vida. He puesto dos técnicas en cada ítem, no voy a poder hablar de las dos por una cuestión de tiempos, pero van a estar ahí y cualquier cosa ustedes me mandan un mensaje, me preguntan y yo se las envío, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es la estrategia nutricional. ¿Qué podemos hacer con nuestras pacientes a nivel de estrategia nutricional? Yo les voy a hablar de lo que es modificar estos picos de glucosa haciendo una incorporación secuenciada de nutrientes. Traducido, cuando nosotros comemos un hidrato de carbono, que es algo que contenga azúcar o que se transforme en azúcar dentro de nuestro cuerpo, nuestra glucemia hace un pico y nuestra insulina hace un pico. La insulina es un anabólico, me pone en modo ahorro de energía, voy a acumular y yo no quiero eso. Entonces, ese pico lo tengo que llevar a una meseta. ¿Cómo voy a hacer esto? Práctico. Primero, indicarles a mis pacientes que coman hidratos de carbono complejo. No masas, a ver, masa nosotros decimos bollería, no dulces, no chuches, no pizza, no empanadas, ¿sí? Hidratos de carbono, esos son hidratos de carbono simples. Yo voy a consumir los complejos. ¿Cuáles son? Las legumbres, las frutas que tengan fibra con bajo índice glucémico. Y en el plato de comida, organizar de tal manera que yo voy a tener fibra, que está dada por los vegetales crudos fundamentalmente, proteínas de alto valor biológico, como son las carnes, el huevo y el pescado, y grasas buenas, como puede ser el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos. Estos nutrientes, si yo como, por ejemplo, un croissant solo, y me como un croissant y una ensalada,
el pico de glucemia del croissant solo es así y croissant y ensalada es meseta. ¿Por qué? Porque la fibra hace que ese hidrato de carbono no se libere en pico, sino en meseta. ¿Sí? Lo segundo, proteínas. Las proteínas van a estimular la secreción de péptidos dentro mío. No sé si alguien escuchó hablar del Ozempic. Levante la mano. Sí. Genial. El Ozempic libera un neuropéptido que se llama GLP-1, pero es algo que yo libero solo. Entonces, ¿cómo puedo potenciar esto? Con proteínas de alto valor biológico. Cuando yo como una proteína de alto valor biológico, se libera esto, mi Ozempic natural, le vamos a llamar, y lo que hace es retrasar el vaciamiento gástrico. Estoy llena por más tiempo. Estimula a mi cerebro para decir, está llena, tenés que dejar de comer. Entonces, plato de comida. ¿Qué voy a comer primero? Grasas, proteínas y fibras. Voy a esperar 5 a 15 minutos y recién voy a incorporar los hidratos de carbono de mi plato. Sea legumbre, sea arroz o sea una fruta de postre. No importa cuál sea el hidrato de carbono. Voy a tomarme una ventana de tiempo para que ese pico no sea tal, sino sea una meseta. Vamos a ver qué podemos hacer desde el biohacking para optimizar no solo el tiempo de sueño que duermo, sino la arquitectura del sueño. Y acá quiero hacer un paréntesis porque, levanten la mano de nuevo, ¿quiénes alguna vez han tomado algo para dormir? Yo siempre voy a levantar primero para que nadie esté solo. Genial. Cuando nosotros tomamos algo para dormir, lo que hacemos es levantarnos al otro día y decir, ¡ay, qué bien! He dormido toda la noche, pero no he recuperado la arquitectura del sueño. Nosotros a lo largo de nuestra noche tenemos que cumplir ciclos de sueño. Hay una etapa que es superficial y hay otras etapas que se llaman sueño profundo y REM que nos ayudan a reparar y a regenerar. El ansiolítico y el hipnótico lo único que nos hace es cerrar los ojos, no reparar la arquitectura. Nosotros con técnicas de biohacking más inmunocal podemos reparar la arquitectura del sueño. ¿Sí? No es solamente cerrar los ojitos y dormir porque voy a estar cansada a las 2 horas. Entonces, yo les voy a hablar de lo que se llama mejorar nuestros ritmos circadianos exponiéndonos a fotones. ¿Qué es esto? Desde la antigüedad, miles de años atrás, nosotros cumplimos con ciclos según el sol. Estamos programados de esta manera, ¿sí? Entonces, yo a la mañana me tengo que despertar y lo primero que tengo que hacer, puedo resolver cositas, pero dentro de la hora me tengo que exponer al sol con la cara y el cuerpo, la mayor cantidad de sol que pueda recibir mi cuerpo. No lo voy a mirar directamente porque por supuesto me voy a quedar ciega, pero tangencial a la luz, de tal manera que con los ojos abiertos la luz me toque los ojos. ¿Por qué? Estos fotones de luz van a viajar, van a impactar en mi retina, van a viajar por mi nervio óptico hasta el director de la orquesta, el núcleo supracresmático, y le van a decir, es hora de despertar. Lo activan. ¿Qué pasa ahí? Esta parte de mi cerebro inactiva la secreción de melatonina y la mantiene inactiva 16 horas hasta que me tengo que dormir a la noche y permite al cortisol que se eleve para que yo tenga energías para empezar mi día. ¿Sí? A la noche, con esa luz del atardecer que tiene otras longitudes de onda, voy a hacer lo mismo. Me voy a exponer entre 5 y 10 minutos y esa luz va a estimular a mi núcleo supraquiasmático para que empiece a generar la melatonina. Porque las longitudes de onda de la mañana del sol y del atardecer son diferentes. ¿Sí? Entonces, fíjense que es algo muy sencillo que podemos llevar a cabo. ¿Cómo podemos aumentar la energía y la vitalidad en esta etapa? Yo les voy a hablar de lo que es mantener una hidratación estratégica y un equilibrio electrolítico. ¿Por qué? Cuando nosotros dormimos de noche pasamos por un tiempo de ayuno fisiológico. No solo dejamos de comer, sino dejamos de hidratarnos. Y el cerebro es súper sensible a la deshidratación. Un 1 o un 2% de mi peso de pérdida de mi agua corporal afecta a mi cerebro en funciones superiores. Concentración, memoria, foco, realización de tareas. O sea, yo me levanto a la mañana y mi cerebro no está en su mejor momento. ¿Qué tengo que hacer? Hidratarme. Esta agua que voy a tomar tiene que ser agua a temperatura ambiente. Le tengo que agregar un cuarto de cucharita de sal marina para balancear la parte hidroelectrolítica y medio limón o media lima exprimida para mejorar el aporte de potasio. Esto es lo primero que yo debería hacer.
No sé si se acuerdan que hemos mencionado un sistema que se llama el linfático del cerebro. Este sistema tiene que sacar todos los desechos que han limpiado durante la noche. Sin el agua de la mañana no lo puede realizar. O sea que además ayuda a mi cerebro a mejorar este vaciado de toxinas. Bueno, ¿cómo puedo mejorar el tono parasimpático para dejar de estar en modo lucha o huida? Hay una de las técnicas para mí más potentes, la describe muy bien un neurocientífico que se llama Andrew Huberman, que es una técnica de la doble inspiración más una expiración prolongada, ¿sí? Esto, por un lado, va a maximizar el contacto de mis alvéolos pulmonares al oxígeno, permitiendo un intercambio gaseoso mucho más potente, me oxigena. Y por otro lado, activa directamente el nervio vago. ¿En cuántas veces? Muy poquitas, 3 a 5 veces son suficientes para activar al vago. Pero si yo pudiera hacer esta técnica, si mi problema es que estoy como en este tono simpático, me encuentro irritable, poco tolerante, hiperreactiva, y practicar esta técnica de 3 a 5 minutos por día, experimentaría mejorías en mi estado de ánimo, mejoría en mi humor, mis niveles de cortisol y de insulina van a disminuir, ¿sí? Son técnicas que tienen un impacto estudiado a nivel metabólico. Entonces, yo les voy a decir, es un poco gracioso, pero les voy a decir cómo se hace y los voy a invitar a hacer para que experimenten qué se siente en el cuerpo, ¿sí? Entonces, la técnica es una primera inspiración como si fuera un suspiro profundo y sobre ese suspiro hago un segundo forzado y luego exhalo. La inspiración siempre es por la nariz. La expiración yo prefiero hacerla por la boca, pero puede ser por la nariz también. Yo lo hago una vez y el resto me acompañan, vamos a hacer 3. Entonces sería esto. Última. No sé si alguno de ustedes ha sentido como que hay algo que les baja, como que de alguna manera me siento un poco mejor. Pueden practicarla de 3 a 5 minutos a lo largo de un tiempito, 2 o 3 semanas, van a ver un cambio muy importante en lo que es la activación del sistema nervioso parasimpático, específicamente del nervio vago. Y luego esto, que es lo que se viene, nos cuesta ganar masa muscular y vamos a perder hueso. ¿Qué podemos hacer? Yo les voy a hablar de lo que es la optimización de la ingesta y el momento oportuno para hacerla. Para lo que llamamos en medicina, es complicado superar el umbral de leucina. Esto es, ¿cuándo tengo que comer la proteína? ¿Qué tipo de proteína y en qué momento? Para que sea suficiente y genere músculo, ¿sí? Entonces, lo que se ha visto es que en la perimenopausia, sobre todo en la menopausia establecida, nos cuesta ganar masa muscular. Y los estudios nos muestran que necesitamos más cantidad de proteínas. Pero no vale comerlas en comidas separadas, por ejemplo, acá, acá y acá. Tengo que comerlas todas juntas. La cantidad de proteínas necesarias es de 30 gramos, como mínimo, en una sola comida. Ideal después del entrenamiento, dentro de la hora. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Puedo practicar actividad física en ayunas, porque ahí activo un montón de vías metabólicas que son fabulosas y que van a prolongar mi longevidad. Llego a casa, me preparo un desayuno con proteína, que puede tener pollo, puede tener huevo, puede tener aguacate mezclado con las proteínas y me lo como en una sola sentada, de una sola vez. Luego el resto de las comidas pueden tener proteínas, pero las que me van a ayudar a ganar masa muscular son las de esa comida. Bien, ¿qué les ha parecido las técnicas? ¿Habían escuchado alguna vez? La idea es que podamos empezar a aplicar desde hoy, no que tener información teórica nada más. Y llegamos a esta etapa que es nuestra nueva normalidad, es una nueva etapa de equilibrio. La etapa de transición menopáusica es el caos y nosotros vamos a llegar acá, mirar el sol, estar tranquilas, poder meditar. Y quiero que se fijen, a nivel de otro trabajo científico, lo que pasa en las etapas. Fíjense que acá está la perimenopausia, fíjense la alteración que tenemos en casi todo. Entonces,
el metabolismo cerebral de la glucosa baja, el volumen de la materia blanca cerebral baja, aumenta la materia gris en compensación, aumenta el flujo cerebral en compensación, aumenta la producción del ATP. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro necesita energía y aumenta esto que es muy importante, que es el depósito de sustancia beta-amiloide, que es lo que nos va a predisponer a tener enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Pero ¿qué pasa en la menopausia? Estabilidad. Estabilidad. Es un nuevo equilibrio. La menopausia realmente es un nuevo equilibrio para nosotros. Y en este nuevo estado nosotros lo definimos cuando dejamos de menstruar por un periodo de 1 año. Ahí se define la menopausia. Va a traer aparejado, perdón, no sé si pasé, esta menopausia, un montón de riesgo a otras enfermedades que van a venir o no, dependiendo de qué, de lo que yo haga en mi ventana de oportunidad, que es la transición menopáusica. Por eso ahí tengo mi foco de oportunidad para tratarme y tratar a mis pacientes. Y acá hay algo que es para mí súper importante. Muchas veces cuando nosotros vamos al médico y le decimos estoy en esta etapa, el médico te dice hormonas. Hormonas sí, hormonas no. Hormonas sí, aunque. ¿Por qué? Porque si yo no conozco qué va a hacer esta hormona en el cuerpo de mi paciente, voy a estar realmente complicadas. Entonces, fíjense que los estrógenos se pueden metabolizar, de una forma buena o de una forma mala. Tengo un metabolismo que es bueno, pero tengo 2 metabolismos que es malo y sustancias intermedias que van a ser sacadas de mi cuerpo por la vía del glutatión exclusivamente. ¿Quién forma glutatión? Inmunocal, ¿sí? Entonces, fíjense el apoyo fundamental en esta etapa del inmunocal, ¿sí? Es realmente fundamental, porque si no vamos a tener daño en el ADN, mayor riesgo de cáncer. Otra cosa que tenemos acá es el rol de mi microbiota. Hay determinadas bacterias que van a desconjugar este estrógeno, supongamos que sea malo, y este estrógeno vuelve a entrar en mi cuerpo. Y si esto pasa, mi riesgo de enfermedades es mucho mayor, ¿sí? Entonces, es muy importante también pensar en esta microbiota y qué está pasando en esta etapa. Y estos son los pilares terapéuticos. Fíjense cuando nosotros decimos menopausia, hormonas. Tenemos disfunción mitocondrial, detoxificación hepática, equilibrio hormonal, equilibrio emocional, salud ósea muscular, salud neurológica, metabolismo, cardiovascular, permeabilidad intestinal, microbiota, inflamación crónica, estrés oxidativo. Fíjense qué pequeña es la visión de hormonas cuando este es un trabajo como lo hacemos en Inmunotech multinivel. Si nosotros no trabajamos multinivel, nuestras pacientes no van a poder mejorar. Y acá tenemos los reyes del día, ¿sí? ¿Por qué? Todos nosotros sabemos que Inmunocal, gracias a esta cisteína que está blindada para que no sea destruida por mi tubo digestivo, va a aumentar mis niveles intracelulares de glutatión. Es lo más importante, porque ahí tendríamos que actuar. Y yo acá les voy a poner, el Inmunocal regular es la base para construir la salud de mis pacientes. ¿Por qué? Yo les pongo, de todos los pilares que hemos visto antes, a ver si está, actúen todos. Yo en realidad acá lo que les voy a representar es cuáles son los más importantes desde mi perspectiva. Entonces, acá trabajamos estrés oxidativo, inflamación crónica, detoxificación hepática, menos riesgo a cáncer en esta edad, disfunción mitocondrial, lo que va a tener un impacto directo en mi salud cardiovascular, en mi metabolismo, en mi salud neurológica y en mi equilibrio hormonal. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo mi inflamación y disminuyo mis radicales libres, mis ovarios funcionan mejor. Entonces, esta etapa va a ser mucho menos caótica. Tenemos el Inmunocal Platinum, que es el plus necesario. Es un aditivo que tiene que estar sí o sí. ¿Por qué? Porque no solo va a trabajar en la inflamación crónica, sino que va a aportar salud ósea y muscular, salud neurológica, equilibrio emocional y salud cardiovascular. Y acá yo les traje, para que si pueden tomar fotito, son algunos estudios que me hablan de la importancia de algo que tiene el Inmunocal Platinum, más allá de los moduladores de inflamación como son los citratos y esta fórmula patentada de péptidos, tiene creatina. Y la creatina quizás es una de las cosas que nosotros menos conocemos. No solo es importante para lo que es la reserva energética, me aumenta el nivel de energía por formación de ATP, sino que también es importante porque modula factores de crecimiento celular, me permite formar músculo, me permite formar hueso.
Pero los últimos trabajos me hablan de creatina y cerebro. Mejora las emociones, mejora la cognición, evita el depósito de sustancia beta-amiloide, ¿sí? Entonces, no solamente con el platino me estoy yendo a hueso y a músculo, sino que estoy yendo a toda la parte de síntomas emocionales y equilibrio mental. Esto es, para que ustedes vean, son algunos trabajos que ponen placebo más ejercicio de resistencia. Mire lo que pasa con la formación muscular con creatina y ejercicios de resistencia, ¿sí? Es mucho, mucho mayor. Este trabajo que se hizo en mujeres posmenopáusicas y menopáusicas, la creatina mejora la densitometría, que es como nosotros medimos el depósito de calcio en los huesos, ¿sí? Es realmente un aliado muy potente para esta edad. El booster verde es el activador epigenético de esta vía que perdemos cuando perdemos los estrógenos, que es el NRF2. Entonces nos aporta mejoría del estrés oxidativo, mejoría de la inflamación, detoxificación hepática, equilibrio hormonal, microbiota, hipermeabilidad y metabolismo. Y sinergia 5 en 1, un omega maravilloso. ¿Por qué? Porque no solamente me aporta omega 3, sino que complementa este efecto antiinflamatorio y protector de membranas del omega 3 con la curcumina y la piperina. Hay estudios que muestran que 8 semanas de tomar curcumina bajo mis mediadores químicos inflamatorios. Aporta coenzima Q10, energía a nivel mitocondrial, energía cerebral, y aporta vitamina E, que es la principal vitamina liposoluble antioxidante. Entonces realmente es una sinergia 5 en 1. Acá hay un trabajo que muestra cómo vitamina E mejora los niveles también de estrés oxidativo. Acá no sé por qué ha salido cortado, pero bueno, se los digo. Esto es un poco qué vamos a hacer nosotros etapa por etapa. Siempre nosotros tenemos protocolos que conocemos el A, el B, pero el protocolo se tiene que adaptar a la paciente y no la paciente al protocolo. Entonces, si tengo una paciente en etapa perimenopáusica, sin antecedentes, sin enfermedades, sin signos clínicos de inflamación, yo puedo estar con 1 a 2 sobres por día de inmunocal regular, booster verde porque ya tengo que empezar a mejorar su microbiota y activar esta vía NRF2, y el omega sí o sí para modular inflamación, porque recuerden que esto empieza en silencio y mucho tiempo antes. Ahora, si esta paciente tiene algún antecedente, una enfermedad autoinmune, o yo la veo hiperinflamada porque tiene hipertensión o tiene alguna otra cosa, puedo incorporar el inmunocal platinum. Entonces sería un sobre del regular, un sobre del platinum. Ya en la etapa de menopausia, el platinum tiene que estar sí o sí, por todo lo que hemos visto de pérdida de hueso y todo lo demás. Creo que tampoco se va a ver. Lamento que no se vea, pero es lo que les estoy diciendo. Entonces, acá en la etapa de menopausia yo puedo tener un inmunocal regular más 1 platinum siempre, y voy a seguir apoyando todos mis sistemas con el booster y con el omega, ¿sí? Por supuesto que si esta paciente tiene alguna otra enfermedad, yo puedo aumentar la dosis del platinum. Esto es manejable, pero me tengo que adaptar a mi paciente y no mi paciente a mí. Y por último, y ya en 0 de tiempo, quiero dejarles una reflexión que espero haber podido transmitirles. La menopausia no es una enfermedad que tengamos que soportar, es una transición que tenemos que aprender a gestionar. Los síntomas que sufrimos las mujeres en esta etapa son reales y tienen una base bioquímica y fisiológica y no tendrían que ser minimizados por los agentes de salud. La ciencia que hemos compartido hoy nos da las herramientas para no solo poder sobrevivir a esta etapa, sino poder prosperar en ella realmente y sobre todo tener una menopausia saludable. Entonces, tienen en sus manos el conocimiento para devolverles a las mujeres esta oportunidad de tener el control de salud a nivel celular. Y los invito a validar la experiencia de cada mujer que esté ante ustedes, de ustedes mismas, para ayudarlas con soluciones que les permitan vivir esta etapa con la energía, la vitalidad y la salud que se merecen. Muchas gracias.